Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Los primeros 3 capítulos de este maravilloso libro de Efesios son magníficos. Son una presentación de la abundancia de bendiciones que han sido derramadas sobre los creyentes. Estas bendiciones, dice la Escritura, se encuentran en Cristo. Son bendiciones que son posicionales. Son bendiciones que son dadas a nosotros gratuitamente, libremente por Dios. Y estas bendiciones que están en Cristo son bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Son bendiciones que provienen de la dimensión de Dios. Son dimensiones que están fuera de lo terrenal, lo que nosotros experimentamos en este mundo terrenal. Vienen de arriba, son espirituales y son comunicadas por el Espíritu, en nuestro espíritu. Inmediatamente después de que el apóstol saluda a los santos de Efesios, comienza con un espectacular relato de estas bendiciones. Versículo 3, donde leímos, hasta el 14. Ahí describe estas grandes bendiciones. Es un diluvio. Es un derrame torrencial de bendiciones en estos versículos. Es más, el apóstol parece que está escaso de adjetivos para describir lo indescriptible. Estas bendiciones son maravillosas, son grandiosas. En el versículo 3 nos dice, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estas bendiciones nos deben de llevar a una condición, a una etapa de alabanza, a un estado de asombro piadoso, un estado de reverencia. El apóstol dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Usted verá, el cristianismo es receptivo, responde. Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Dios ha derramado maravillosas bendiciones sobre nosotros. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto debe de causar una respuesta. Esto debe causar un sentimiento en nosotros de agradecimiento, de alabanza, de gran gozo por lo que hemos recibido. Así que nosotros lo vemos a Él y decimos, bendito sea Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor, glorificado sea el Señor. Toda la honra le pertenece al Señor. ¡Qué grandioso es el Señor! Esa es la fundación de toda alabanza, señores, señoras, hermanos, hermanas. Esta es la fundación. Es Dios, es el carácter de Dios, es la revelación de Dios, es las bendiciones de Dios. Esto debe de causar una respuesta, una admiración a quién es Dios. Ahora, la Escritura es increíble. Cada palabra, cada frase, cada proposición tiene un peso grandísimo. No dejemos de ver la Escritura con esta reverencia en nuestro corazón. No debemos de venir casualmente y simplemente leer esto como cualquier otra cosa. Cuando nos acercamos a su Escritura, estamos viendo que cada palabra, que cada frase,
que cada descripción tiene un significado impactante, grandísimo. Él no dice simplemente al Padre, bendito sea el Padre, sino que Él dice que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Usted verá, para muchas personas, un padre tiene una referencia negativa. Quizás ellos crecieron con un padre que los abusó. La única experiencia que ellos han tenido con un padre es con un borracho que les pegó, que castigó a su madre, que era un adúltero, que era un tramposo. Pero no, este no es simplemente un padre. Este es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué cosa tan maravillosa! Jesucristo, la persona más grande en toda la historia del mundo. Jesucristo, aquel que es el resplandor de su gloria. Jesucristo, el hombre más bondadoso, más grandioso, más lleno de gracia, más lleno de humildad, más lleno de misericordia, más lleno de amor, más lleno de todo lo que es bueno y todo de lo que proviene de arriba. Y este es el Padre del Señor Jesucristo. Y ellos son uno en esencia, en naturaleza y en carácter. No hay nada ni nadie más grande en todo el universo. Este es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Padre, que nos ha bendecido con tan gran bendición. El versículo 4 nos dice: asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Él desde el principio. Nos seleccionó entre los muchos. Esto es una bendición. Esta es una idea que encontramos a través de la Biblia, a través del Antiguo Testamento. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios. En Salmos 135, versículo 4, el salmista dice: porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. Moisés dijo: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ese mismo pasaje, él dice: no te escogió porque eras mucho más grande que los demás, mucho más numeroso que los demás. Te escogió a ti. Y esa es una gran bendición. Es una bendición en lugares celestiales. Así como el judío en el Antiguo Testamento, el creyente ha sido seleccionado por Dios. ¿Y cuándo tomó lugar esta selección? El pasaje dice: antes de la fundación del mundo, antes de que todo existiera. Porque Dios se mueve en una esfera, en una dimensión fuera del tiempo y el espacio. Y antes de que todo lo que es fue, Dios te había escogido. Estabas en la mente de Dios por toda una eternidad. ¿Y para qué te escogió Dios? Para que fuese santo y sin mancha. Esta es una descripción perfecta de lo que es ser un cristiano, un creyente. Somos santos, separados exclusivamente para su uso y sin culpa, sin mancha alguna, justificados. Doctrinalmente le llamamos a esto santificación y justificación. Hemos sido santificados por Dios, hemos sido justificados por Dios, declarados justos ante Él y ahora santificados para su uso. Dios nos ha apartado ahora para su uso exclusivamente. Versículo 5. En amor
habiéndonos predestinado para ser adoptados por medio de Jesucristo. Nuestra adopción viene por medio de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo único, unigénito de Dios, exclusivamente. Pero nosotros, ahora, los que hemos sido llamados, eso es lo que el término iglesia significa, llamados. Nosotros ahora hemos sido adoptados a la familia de Dios. Entramos en esa esfera donde experimentamos la naturaleza divina de Dios entre unos y los otros. Somos parte de la familia de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Y por eso la Escritura dice que toda bendición se encuentra en Cristo. Vivimos en Él. Dios nos ve a nosotros en Él. Nos escogió en Cristo. Dios te ve en Él. Y por tanto eres aceptado porque estás en Cristo. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción. Déjeme decirle, nunca hubo un tiempo donde Dios no te amó. Porque Dios, una vez más, es eterno. Y en la mente de Dios. Y déjeme decirle, lo que estoy usando son palabras todas antropomórficas. Todas son palabras antropomórficas porque es prácticamente imposible describir a Dios. Pero Dios te amó, te escogió fuera de este tiempo y del espacio. Dios es el presente, Dios es el yo soy. Dios continuamente, siempre, por eternidad, te ama. Te ama. Por medio de Jesucristo. Y todo según el beneplácito de su voluntad. El beneplácito de su voluntad. Usando el lenguaje corriente, porque le dio la gana. Porque Dios quiso hacerlo. Porque Dios es todopoderoso. Y Dios lo hizo para satisfacerse a sí mismo, su voluntad. Y en este amor es que hemos sido escogidos, en este amor eterno. Por supuesto que los eventos tenían que desarrollarse. En otras palabras, entramos en esta etapa de tiempo y espacio. Todos los eventos tuvieron que desarrollarse a través de la historia. Entramos en esta línea en la cual nosotros vivimos, donde hay un principio y final. Pero en la esfera de Dios, siempre nos amó. Vayamos al libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Dice Pablo, escritor de esta epístola. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Desde el principio. Desde el principio. Antes de que todo existiera, antes de que el cosmos, ¡pum!, fue creado con la palabra de Dios. Fuisteis escogidos. Desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Al que Dios escoge, Dios santifica por medio del Espíritu y Dios lo planta en la verdad. Fuiste llamado para creer en la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad más que Cristo? Él es el camino, la vida y la verdad. Este mismo libro de Efesios nos dice, así como la verdad está en Cristo. Efesios 4. Y así habéis aprendido vosotros a Cristo, como la verdad está en Cristo. Versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Esta es nuestra meta final. Dios nos escogió para que seamos una manifestación grandiosa, maravillosa de su persona, de su gloria, de su carácter. Es el plan maestro de Dios. Es un plan increíble. Es un magnífico esquema que Dios ha trazado. Y nosotros somos partes de Él. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bendito sea el Señor. Volviendo a Efesios capítulo 1, el versículo 6. Según dice al final del versículo 5, el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Esto es simplemente magnífico. Esta es una declaración realmente asombrosa. La palabra gloria habla de el brillo, lo brillante que es Dios, lo grandioso que es Dios, de su majestad, de su belleza, la belleza de Dios, el esplendor de Dios. La Escritura nos dice en el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estos mutuamente se experimentaban, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, una relación perfecta, una unión perfecta, demostrando su gloria, demostrando todos sus atributos mutuamente. Y luego la Escritura dice, y el Verbo, el Logos de Dios, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué cosa tan maravillosa. El misterio de la piedad. Dios en la carne. El Verbo viviendo, morando entre nosotros. Y nosotros contemplamos su gloria, la gloria divina de Dios, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cuando vemos a Cristo, vemos la gracia de Dios. Cuando Jesucristo se presentó en los evangelios y comenzó su ministerio, justo después de que terminó de ser tentado por Satanás, la Escritura dice que entró en una sinagoga, Lucas capítulo 4, creo que es el pasaje, y abrió el rollo del libro de Isaías y comenzó a leer y dijo: hoy esta escritura se cumple ante vosotros. Y todos se quedaron maravillados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Era algo espectacular, maravilloso. Nunca hubo un predicador como él. Todos dijeron: este no es Jesús, su madre, sus hermanos, sus hermanas estaban aquí entre nosotros. ¿De dónde salió este? ¿Cómo habla este hombre así? ¿Por qué nunca habló hombre jamás así? ¡Qué exposición de la naturaleza de Dios! ¡Qué autoridad para demostrar el carácter, la gloria de Dios! ¡Qué gracia! ¡Qué compasión! ¡Qué entendimiento de la naturaleza humana, del mundo! ¡Qué interpretación tan grande, tan maravillosa de todo lo que es y todo lo que existe! El versículo 16 dice: porque de su plenitud todos nosotros recibimos, y gracia sobre gracia. Oh, la manifestación de Jesucristo es una manifestación de gracia. Esa gracia es demostrada a nosotros con un contraste que es presentado en el libro de Efesios. Y ay, qué contraste tan grande es. Efesios 2 nos dice de nuestra condición previa a venir a Cristo. Efesios 2, en el capítulo 2, en el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabas muerto, estabas separado de Dios, y Él os dio vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay un mundo espiritual negativo, adverso, maligno. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El ser humano está atado a esta condición, a este mundo espiritual. Dice la escritura, entre los cuales, en el versículo 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Oh, nosotros no éramos diferentes, nosotros vivíamos igualito. En ese mundo de oscuridad, bajo un espíritu maligno que nos influenciaba. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí están una de las palabras más grandiosas, más maravillosas que usted encontrará en toda la Biblia. Pero Dios. ¡Qué condición tan horrible la del humano sin Dios! ¡Qué oscuridad! Es más, el libro de Efesios lo describe una vez más en el versículo 18 del capítulo 4. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Una condición de la cual no se puede salir el hombre. Pero Dios, en ese contraste entra Dios, y en ese contraste dice, eres mío, y te llama a ser de Él. Qué mensaje tan maravilloso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición en los lugares celestiales. Bendito, alabado sea Dios. Vean el versículo 8, hablando de esta gracia. Pero Dios, versículo 4, terminemos el versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Fue por su amor. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando estabas en esa condición, Dios te amó y te sacó de ahí y te trajo a Él y te ha elevado a los lugares celestiales con Cristo Jesús. El versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Usted verá, Dios no vio a través del corredor, ¿se dice? El corredor de la historia, y vio y dijo, este tipo es tan bueno, este tipo es tan amable, tan simpático, ¿qué tipo tan santo, y dijo, a este lo voy a escoger. ¿Ah? No. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Y por qué nos amó? Desde el principio y nos escogió, nos predestinó en amor eternamente. No por obras, para que nadie se gloríe. El versículo dice, porque somos hechura suya. ¿Quién nos hizo? Creados en Cristo Jesús, una vez más, en Cristo Jesús,
Dios nos ve en Cristo Jesús y por eso somos aceptados por Él, adoptados. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo ha sido tendido enfrente de nosotros, hermanos y hermanas. Amén. Dios es un Dios maravilloso. Él tiene un plan grandísimo, magnífico para ti y para mí. Cuando estemos en nuestra situación de nuestra vida y todo el mundo se voltea al revés y todo lo que el enemigo nos pueda lanzar nos cae encima, recordemos esto: Dios nos escogió, nos santificó, nos justificó y nos ha parado ahora en una etapa, en una esfera, en un estado en el cual podemos entrar en sus obras. Y Él tiene un plan grandísimo para aquellos que son suyos, aquellos que han sido justificados y santificados, separados para su uso. Necesitamos aceptar por fe su promesa, su divina salvación, vivir en ella, pararnos en ella, y a través de esta creencia podemos sobreponer todo, podemos vivir a través de todo, podemos andar en medio de la tormenta que nos presenta este mundo sin ser afectados, porque sabemos dónde vamos. Tenemos el barco afinado a donde está la meta. Efesios 1, una vez más, nos dice que fuisteis adoptados según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué hizo Dios todo esto? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para que cuando nosotros estimemos, evaluemos lo que Dios ha hecho, vemos qué gloriosa es su gracia. Vemos a su gracia y decimos: qué glorioso es esto, qué cosa tan magnífica, qué cosa tan maravillosa. Y luego veamos hacia arriba y digamos: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. El pasaje dice que Dios, para alabanza de la gloria de su gloria, que nos dio gratuitamente, dice otra tradición, que Dios nos dio gratuitamente, nos hizo acepto, dice esta otra traducción. Realmente la palabra es usada una sola vez más en la escritura. Es la palabra original, en el idioma original. Y la palabra es usada cuando el ángel se le aparece a María. Y María recibe este mensaje del ángel que por Jesucristo iba a nacer, iba a venir por medio de ella. Y cuando se le apareció, el ángel le dijo, la llamó y le dijo: te saludo, muy favorecida. Muy favorecida. Él nos ha favorecido grandemente. Eso es lo que la escritura nos dice. Él nos dio, nos concedió, Él nos otorgó esto que nos ha sido favorecido. Nos ha favorecido grandiosamente y gratuitamente. Somos bendecidos grandemente y gratuitamente. ¿En qué? En el amado. En el amado. Nos hizo acepto, nos bendició, nos super favoreció en el amado. El amado es Jesucristo. Es su Hijo amado.
Así lo llama el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 3. Su Hijo amado. Hay un amor eterno entre Dios el Padre y el Hijo Jesucristo. Sabe que cuando Jesucristo estaba a punto de partir de este mundo, ser arrestado y eventualmente crucificado, hizo una gran oración ante el Padre. Está inscrita para nosotros en el libro de San Juan, capítulo 17. Y en esta oración Jesucristo dice, ruego no solamente por estos que están aquí conmigo, sino ruego por aquellos que van a venir por medio de la palabra y van a creer. Y ruego y te pido, Padre, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y luego Él dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Anteriormente le he dicho, por esto sabrán todos que son mis discípulos, por el amor que ellos tienen unos por los otros. Y aquí dice, está orando por esta unión, y luego dice, y para que el mundo conozca que tú me has enviado. Esta es la oración de Jesucristo, y que los has amado como también a mí me has amado. Déjeme decirle, esta es una declaración asombrosa, maravillosa, hasta cierto punto escandalosa, que Dios me ama a mí con el mismo amor que tiene para con su Hijo Jesucristo, que me has amado así como los has amado a ellos, dice Jesús. Qué cosa tan increíble, qué declaración, qué cosa tan temblante, que nos hace temblar, que nos hace simplemente estar en absoluto asombro. Estoy traduciendo aquí unas palabritas en mi mente del inglés al español. Estaba buscando una palabra para awe. You're in awe of God. Asombro. El versículo 7 nos dice, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gloria. Todo nos viene por medio de Jesucristo. En Él tenemos redención. La redención quiere decir que ha sido redimido. Esta palabra simplemente significa que ha sido librado como consecuencia del pago de un rescate. Dios puso el pago, ha sido rescatado, liberado por medio de la sangre de Jesucristo. La sangre simplemente apunta a que algo murió. En los sacrificios del Antiguo Testamento, la sangre era derramada continuamente. Esa sangre que era derramada continuamente decía, hay una separación, y sin el derramamiento de sangre no existe el perdón de los pecados. Y Jesucristo vino y derramó su sangre por nosotros. Él murió en tu lugar. El apóstol Pedro escribió a los expatriados, aquellos que han sido desparcidos por persecución, y los llama elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Elegidos para ser rociados con su sangre, santificados, justificados por su sangre. En ese mismo pasaje, Pedro nos dice, tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir. Eso nos recordó Efesios 2, ¿no? La cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Los judíos ofrecían este cordero anualmente en su celebración de Pascua, y tenía que ser puro. El cordero no tenía ni una mancha, nada, perfecto. Jesucristo fue presentado como un cordero perfecto ante Dios. Él pagó
por tus pecados en tu lugar. El que nunca conoció pecado, Dios lo hizo pecado para nosotros. Con la sangre de Jesucristo has sido santificado. Él es la verdad. Fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en estos últimos días para nosotros. Cerramos aquí con el libro de Primera de Juan. Nos dice de que si nosotros andamos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En esta comunión, cuando estamos en la luz. ¿Y cómo es que entramos en esta luz? ¿Cómo caminamos en esta luz? No negando de que existe el pecado entre nosotros, entre el hombre humano. Andamos en la luz cuando confesamos nuestros pecados. Porque si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos un abogado en el cielo, Jesucristo el justo. Y la sangre testifica, ha sido pagado, ha sido pagado. Déjeme decirle de que esto es algo fundamental en nuestra experiencia como cristianos. Muchas veces la gente se aparta, se desvía, se descarrila, porque simplemente se sienten desafortunados, se sienten como que han sido robados de algo, les falta algo, como que internamente son faltos de algo. Y esta condición los lleva simplemente a no tener fe, a temblar en su fe. Pero déjeme decirle, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y parte de esta bendición es el perdón. Aceptar este perdón, recibir este perdón. Y no importa en qué situación estemos en nuestra vida, no importa qué encaremos, qué cosa más grande, el saber de que estamos bien con Cristo. No hay nada más grande que saber que estás bien con Dios. Y si te sientes apartado, confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado. Y dice, fuera con el pecado, atrás con mi pecado. Yo voy a ver a Cristo. Yo voy a continuar venciendo por medio de la sangre de Cristo. Adelante, adelante, adelante. Ni un paso atrás. Entramos al trono de gracia con denuedo, con confianza. Entramos sabiendo que en Cristo hay perdón de pecado.